Bienvenidos a una sesión más de este ciclo del Círculo Bastiat que estamos destinando a analizar el tema de la propiedad basándonos en las ideas que Henry LePage plasma en su libro ¿Por qué la propiedad? Un libro interesante, un libro que pese a haber sido escrito en el año de 1985, tiene todavía una enorme vigencia por las, vamos a decirlo así, enormes confusiones que hay en torno a la propiedad y en concreto a la propiedad privada. Vamos a comenzar hoy el análisis del capítulo 9, cuyo título es Capitalismo y Ecología. Privaticemos el entorno. Al final de cuentas, la idea que presenta aquí LePage es que la mejor manera de preservar los recursos naturales es por medio de la propiedad privada de los mismos, no de la propiedad gubernamental y de las regulaciones impuestas por el gobierno para la utilización de determinados recursos públicos. Y antes de entrar al tema, quisiera yo señalar la relación que existe entre la economía y la ecología, palabras que tienen pues prácticamente un significado similar. A ver, la economía es la ciencia que estudia la mejor utilización de los recursos. Es más, en su origen, en la antigua Grecia, en la época de los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, economía quería decir las leyes que rigen la buena administración del hogar. En aquel entonces, por economía, se entendía lo que hoy nosotros llamaríamos microeconomía. Entonces, la palabra economía está compuesta de oikos, ¿sí? Y de nomoi, que quiere decir la regla que rige la economía del hogar. Y por el otro lado, podríamos considerar que la ecología es la ciencia que estudia la preservación de los recursos, comenzando por los recursos naturales. ¿Cuál es la relación que habría entonces entre economía, mejor utilización de los recursos escasos, y ecología, preservación de los recursos escasos? Pues que no puede haber economía si previamente no hay ecología. Es decir, nosotros no podemos administrar de la mejor manera posible los recursos si previamente estos no se han preservado. De tal manera que podríamos decir que primero va la ecología, la preservación de los recursos, en este caso de los recursos naturales, y en segundo lugar viene la economía, el mejor uso posible de esos recursos, comenzando por los naturales, ¿sí? Comienza diciendo LePage, no es posible ignorar la seducción ideológica y política de las campañas ecológicas. Ya se trate del ruido, de la contaminación del aire o de las aguas, de la conservación de los recursos naturales, de la preservación de las especies animales o vegetales amenazadas de desaparición, podría parecer que nunca se había dado anteriormente semejante situación de imprevisión. El mundo corre a la catástrofe. Tan solo una estrategia política que pusiera fin a los mecanismos depredadores del sistema capitalista podría salvarnos. A ver, ¿qué es lo que está señalando LePage en 1985 que en muy buena medida sigue estando presente en este 2022? Que tenemos un serio problema ecológico que amenaza la preservación de ciertos recursos naturales y que la causa de esa amenaza es el sistema capitalista para quienes o para el cual muchos consideran que es esencialmente depredador. Entonces, no es posible ignorar la seducción ideológica y política de las campañas ecológicas. El mundo corre a la catástrofe. Tan solo una estrategia política que pusiera fin a los mecanismos depredadores, a las prácticas depredadoras del sistema capitalista, podría salvarnos. Esto es, vamos a decirlo así, el argumento
que ya estaba presente en 1985, año en el cual LePage escribió su libro, y que sigue estando presente hoy en día, en el año 2022, sobre todo de parte de lo que podríamos llamar los ecologistas fundamentalistas, que estarían dispuestos a que desapareciera la raza humana a cambio de que se salvara el planeta. ¿Sí? Y luego se pregunta LePage, ¿tiene sentido una visión semejante? ¿Es verdad, como se nos dice tantas veces, sobre todo durante las campañas electorales, que tales daños, los daños que se están causando a los recursos naturales, son el producto inevitable de un sistema económico que se basa en la propiedad privada y en la obtención del mayor beneficio individual posible, en la propiedad privada y en el afán de lucro? ¿Podemos confiar realmente en el Estado, que para todo efecto práctico vendría a ser el gobierno en turno, y en sus intervenciones para conseguir una solución de estos problemas? Finalmente, ¿cuál sería el contenido de una respuesta verdaderamente liberal a estas cuestiones? Con lo cual, LePage está reconociendo que hay una serie de problemas ecológicos, pero lo que está cuestionando es, uno, si son el efecto inevitable de un capitalismo depredador y si la intervención del gobierno a través de ciertas políticas es la única solución a esos problemas. Es decir, no está negando el problema ecológico. Lo que está cuestionando es si el problema ecológico tiene como causa, ¿sí?, la esencia depredadora del capitalismo basado en la propiedad privada y en el afán de lucro, y si la única solución a ese problema proviene de alguna estrategia gubernamental que intente resolverlo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo primero que dice LePage? Que este catastrofismo, ¿sí?, enarbolado por los ecologistas, llamémosle así fundamentalistas, es un catastrofismo injustificado, ¿sí? Injustificado. Y da una serie de razones por las cuales este catastrofismo es injustificado, ¿sí? Dice LePage, desde la escuela se enseña a los niños que los valles, las montañas, los bosques, los pájaros y los peces están amenazados de desaparición y que el propio hombre lo está de asfixia. Todo ello a causa de un sistema capitalista al cual, según se nos repite una y otra vez, se despreocupa por completo del patrimonio natural y trata tan solo de fomentar el libre juego de los egoísmos individuales. Esto es lo que, allá por mediados de la década de los 80 del siglo pasado, se les enseñaba a los niños, ¿sí? Los valles, las montañas, los bosques, los pájaros, los peces están amenazados de desaparición y el propio ser humano está amenazado de asfixia. Todo ello a causa de un sistema, el capitalismo, basado en la propiedad privada y en el afán de lucro, el cual, según se nos repite constantemente, se despreocupa por completo del patrimonio natural y trata tan solo de fomentar el libre juego de los egoísmos individuales. Pero luego, agrega LePage, a nadie se le ocurre pensar que si todo eso fuera verdad, si realmente la contaminación alcanzase los niveles que difunde la propaganda ecológica, los ecologistas fundamentalistas, habría que llegar a la conclusión de que el estado de salud de la población de los países industriales se ha venido degradando progresivamente. Pero la realidad es que lo que se puede observar es exactamente lo contrario. Esto a mediados de la década de los 80 del siglo pasado. ¿Por qué? Porque la esperanza media de vida al nacer, que era menos de 50 años en 1900, hoy, mediados de los 80, es más de 70 años. El análisis de las causas del fallecimiento nos lleva a conclusiones. Cada vez morimos más de cáncer,
de crisis cardíacas y de enfermedades del corazón. Enfermedades todas ellas ligadas esencialmente a la vejez y que no tienen relación alguna con el medio ambiente, Pero, por lo general, los medios de comunicación ponen énfasis en lo malo y no lo bueno, porque pues, al final de cuentas, si los medios de comunicación tienen que ver con las noticias y las noticias necesariamente tienen que ser malas para que lo sean, pues simple y sencillamente muchas veces a los medios de comunicación no les interesa subrayar lo bueno, ¿sí? Bueno, y luego menciona aquí LePage a Julian Simon, ¿sí? A Robert J. Smith y a muchos otros, ¿sí? Autores liberales, digámoslo así, que han propuesto alternativas distintas a las soluciones gubernamentales al problema ecológico, soluciones alternativas basadas precisamente en la propiedad privada, ¿sí? Y aquí es donde LePage entra el tema de la propiedad privada, la mejor aliada de la naturaleza, y pone 3 ejemplos que conviene analizar. Dice, a ver, ¿es cierto que la degradación del medio ambiente es un producto inevitable de la economía capitalista basada en el beneficio y la propiedad? ¿Lleva necesariamente el capitalismo al despilfarro de los recursos naturales, ya que, como afirmaba sin más el proyecto socialista, no se interesa más que por los bienes de mercado? Y el mismo LePage contesta, la verdad es otra. Solo se dan problemas de degradación del entorno en donde no hay propiedad, y en concreto propiedad privada de los recursos naturales, en donde las estructuras de la propiedad están insuficientemente definidas o en donde los derechos de propiedad existentes no son suficientemente respetados y protegidos. ¿Sí? Y luego da el primero de los 3 ejemplos que quiero compartir con ustedes. Dice, consideremos, por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos marítimos. Los mares se agotan. ¿Sí? Esto es verdad, pero hay que profundizar más. La verdadera razón del agotamiento de los mares, ¿sí? Hay que encontrarla fundamentalmente en el hecho de que el mar es un bien libre, una propiedad típicamente colectiva, abierta a todo aquel que quiera explotarla. En tal sistema, si yo soy un hombre prudente, si limito voluntariamente mis capturas, por ejemplo, de algún tipo de pez, para no agravar la sobreexplotación del medio marino, no tengo ninguna garantía de que los demás van a hacer lo mismo. Trataré por ello de hacer todo lo que pueda para pescar lo más posible con el fin de evitar que lo que yo no pueda capturar lo capturen por mí los demás. ¿Sí? La mano invisible del mercado funciona en sentido inverso al mecanismo descrito por Adam Smith. Al perseguir cada uno su propio interés personal, cuando el bien que se está explotando es colectivo, ¿sí? Está contribuyendo en detrimento de todos al agotamiento del propio recurso que todos desean. Vamos a suponer 5 pescadores conscientes de que la pesca que realizan está agotando los recursos marítimos. ¿Sí? Y vamos a suponer que uno de ellos piensa, bueno, mira, una buena manera de evitar la sobreexplotación es que yo reduzca mi pesca. Y entonces estaré contribuyendo, ¿sí?, a bajarle a la sobreexplotación. Pero ¿qué me garantiza que los otros 4 pescadores actúen de la misma manera? Y si nos pusiéramos de acuerdo para bajarle cada uno de nosotros, cada uno de los 5 pescadores,
a la pesca para bajarle a la sobreexplotación, que me garantiza que los otros, por más que se hayan comprometido a ello, vayan a cumplir ese compromiso. Es precisamente lo que está señalando aquí LePage. Dice, en un sistema en el cual la propiedad es un bien libre, ¿sí?, al cual puede acceder cualquiera, como es el caso de los mares, en tal sistema, si yo soy un hombre prudente y limito voluntariamente mis capturas para no agravar la sobreexplotación del medio marino, no tengo ninguna garantía de que los demás van a hacer lo mismo. Trataré por ello de hacer todo lo que pueda para pescar lo más posible, con el fin de evitar que lo que yo no pueda capturar lo capturen por mí y en beneficio de ellos los demás. Y luego dice, la mano invisible del mercado funciona en sentido inverso a la manera descrita por Adam Smith. Al perseguir cada uno su propio interés personal, pescar lo más posible, ¿sí?, está contribuyendo en detrimento de todos al agotamiento del propio recurso que todos desean. Pero las cosas suceden así porque este sector se caracteriza por la ausencia de un derecho de apropiación exclusiva, ¿sí? Y aquí menciona LePage al famoso Garrett Hardin, quien sí se refirió y escribió al respecto a lo que se conoce como la tragedia de los comunes, que más que la tragedia de los comunes es la tragedia de lo común. A ver, ahí donde un recurso no es propiedad de alguien y está a disposición de todo aquel que quiere explotarlo, se va a dar sobreexplotación. Dice Hardin, un bien de acceso libre es un bien en el que nadie tiene interés en garantizar ni el mantenimiento ni la renovación, ya que se trata de unas iniciativas que, por el principio de libre acceso, no pueden tener ningún valor en el mercado. Es por ello un bien que está condenado a ser sobreexplotado y rápidamente agotado. Bueno, claro, la pregunta que surge aquí es, ¿qué pasa si no se pueden privatizar esos recursos? ¿Sí? Si lo común no se puede hacer exclusivo, ¿sí? ¿Cómo privatizar espacios para evitar, por ejemplo, la contaminación del aire? Esta es una pregunta interesante, ¿sí? A ver, uno de los problemas de contaminación es la contaminación del aire, que afecta a nuestra salud, enfermedades respiratorias y todo lo que ya conocemos. ¿Cuál es la típica solución que propone el liberalismo? Si tú no quieres que un recurso se sobreexplote, si quieres que un recurso no solamente se preserve, sino que se mejore, ¿sí?, tiene que ser de propiedad privada. Y claro, hay recursos, ¿sí?, con relación a los cuales es relativamente fácil establecer la propiedad privada. Pero, por ejemplo, ¿cómo se establecería la propiedad privada, ¿sí?, del aire? Del aire que respiramos y que resulta contaminado, ¿sí? Y que resulta contaminado, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Que, como dice Robert Smith, cuando aparece un principio de apropiación exclusiva y por lo tanto se constituye la propiedad privada de ese recurso, las cosas son muy diferentes. Como consecuencia de ello, no es que todos los bienes vayan a ser necesariamente administrados de forma óptima, pero sí que a través del sistema de propiedad privada se van a crear unos lazos muy directos entre las motivaciones del propietario para garantizar el mantenimiento de su patrimonio y los beneficios que podrá obtener el conjunto de la colectividad, de los usuarios, de la conservación de esos recursos, El segundo ejemplo que pone
la desertización, ¿sí? Que, como dice Lepage, azota a numerosas regiones del planeta. Se sostiene con frecuencia que este fenómeno se debe a cambios climáticos contra los que nada se puede hacer, pero también en este caso la verdad es muy diferente. Dice, la desertización está generalmente relacionada con una sobreexplotación del suelo por prácticas ganaderas inapropiadas o hábitos de utilización abusiva de los bosques que arruinan el equilibrio ecológico del medio natural. Pero ¿por qué se realizan tales prácticas? Nos volvemos a encontrar aquí, como lo señala John Burton, a propósito del caso de Libia en África, ¿sí? Con un magnífico ejemplo de la paradoja de Garrett Hardin, ¿sí? La tragedia de lo común, ¿sí? Se trata frecuentemente de regiones de economía tribal, de poblaciones no sedentarias en las que la tierra y sus recursos son considerados y tratados como bienes colectivos. En tal sistema, los que van a buscar leña no tienen razón alguna para preocuparse de no cortar más ramas de las que estrictamente necesitan. Se corta sin más el arbusto y se retira, ya que si no, no hay ninguna garantía de que otro no lo hará. Dicho de otro modo, no se ve ninguna razón por la que nadie se hubiese de preocupar de plantar nuevos arbustos, de mantener los existentes o incluso de desarrollar sistemas de irrigación, ya que invertir en ese tipo de actividad solo conduce a mantener o mejorar un recurso del que otros podrían libremente aprovecharse o simplemente estropear. A ver, ¿por qué me voy a preocupar yo por regar un terreno de tierra, ¿sí?, que no es mío, ¿sí?, para sacarle un determinado beneficio, si ese mismo beneficio, dado que ese terreno no es mío, no es propiedad privada, lo van a poder obtener los gorrones? ¿Y quiénes son los gorrones en este caso? Pues quienes no contribuyeron a mantener, a preservar o a mejorar ese terreno, ¿sí? A ver, ¿de qué es al final de cuentas de lo que se está hablando aquí? De los incentivos que existen para preservar y mejorar de lo que es de uno, incentivos que, pudiendo no dejar de existir, se debilitan enormemente cuando ese recurso ya no es propiedad de uno, sino es propiedad de todos. Y por lo tanto, propiedad de nadie, ¿sí? ¿Qué incentivos tengo yo para mantener en buen estado y mejorarlo el jardín de mi casa? Todos. Porque el único que va a recibir el beneficio de mantener y mejorar el jardín de mi casa soy yo. Pero ¿qué incentivos tengo para, ¿sí?, esforzarme en la medida de mis posibilidades por preservar y mantener un parque público, ¿sí? Si primero los gorrones, que no hicieron ningún esfuerzo por preservar y mantenerlo, se van a beneficiar, ¿sí?, de mi esfuerzo. Y en segundo lugar, podrá haber personas que no solamente no contribuyan a preservar y mejorar ese parque público, sino que contribuyan a destruirlo y a deteriorarlo, porque pues, al final de cuentas no es de ellos. ¿Cuál es el incentivo que genera la propiedad privada de cualquier bien para que se preserve de la mejor manera posible y en los casos en los que esto es posible, se mejore? Muchos más fuertes que los incentivos que existen cuando, en vez de tratarse de la propiedad privada, se trata de la propiedad colectiva. Y sobre todo, ¿sí?, si a esos recursos que son de propiedad privada se les saca un provecho económico, se explotan, ¿sí?, con la intención de obtener una utilidad o de maximizar utilidades, pues el incentivo para preservar
ese tipo de recursos, ¿sí?, se vuelve todavía mucho más fuerte. Se vuelve todavía mucho más fuerte. Por ejemplo, es el caso de los árboles. A ver, mucho se ha dicho que con los libros electrónicos, ¿sí?, se van a salvar muchísimos árboles. La pregunta es, ¿sí?, si los dueños de los árboles, que los utilizaban como materia prima para que alguien más produjera libros, ¿sí?, no tenían incentivos muy fuertes para, por cada árbol que tumbaban, por lo menos reponerlo con uno. Pues claro que sí, porque a ver, si yo vivo, llamémosle así, de la explotación forestal, ¿sí?, de que alguien está dispuesto a comprarme mis árboles para obtener la materia prima o una de las materias primas para producir libros, pues claro que me conviene que por cada árbol que talo y vendo, reponerlo, por lo menos uno, ¿sí? Ojo, para preservar recursos naturales se requieren dos condiciones. A ver, para preservar, multiplicar y mejorar. Porque una cosa es preservar, otra cosa es mejorar y otra cosa es además multiplicarlos. Para preservar, mejorar y multiplicar recursos naturales, tendrían que cumplirse dos condiciones. Primero, que fueran de propiedad privada. Y segundo, que se explotaran con afán de lucro. Propiedad privada y afán de lucro son las dos condiciones que se tienen que cumplir para que se generen los incentivos más fuertes para preservar, mejorar y multiplicar recursos naturales. Pero estos personajes, a los cuales yo llamo los ecologistas fundamentalistas, consideran que la propiedad privada y el afán de lucro es la causa de la depredación, llamémosle así, ambiental. Pero bien vistas las cosas, pues no es así, porque a ver, si la causa de la depredación ambiental fuera la propiedad privada y el afán de lucro, pues aquellos países en los cuales durante décadas, ¿sí?, se redujo la propiedad privada a su mínima expresión y prácticamente desapareció el afán de lucro, como serían los países, como fueron los países de la órbita soviética, pues entonces en aquellos países no debería de haber habido ninguna depredación ecológica. Deberían de haber sido paraísos de la ecología, y evidentemente que no lo fueron. Entonces habría que preguntarse si, como dicen los ecologistas fundamentalistas, la propiedad privada, y en concreto la propiedad privada de los recursos naturales, y el afán de lucro, explotar esos recursos naturales con afán de lucro, es la causa de la depredación ecológica. O, como decimos los liberales, la propiedad privada y el afán de lucro son dos condiciones que se tienen que cumplir para que esos recursos se preserven, se mejoren y se multipliquen. A ver, el típico ejemplo del libro de texto. El caso de los pollos, ¿sí?, que son propiedad privada de alguien que los explota con fines de lucro. Pues, ¿qué es lo que le conviene a esta persona? Llamémosle así, al pollero. Pues por lo menos reponer, y ahí estamos ya preservando a la especie, los pollos que ya se sacrificaron para convertirlos en alimento. Pero no solamente preservar los que ya tenía. Probablemente, si las condiciones del mercado están dadas para ello, incrementar, ¿sí?, la cantidad de pollos. Y este es un tema muy controvertido por todo lo relacionado con las manipulaciones genéticas, pues mejorar, ¿sí?, a los pollos. Ahora, claro, mejorarlos, ¿para qué? Para el consumo humano. Mejorarlos para el consumo humano, pero esa es la única manera de explotarlos, ¿sí?, de manera, digámoslo así, mercantil, de manera
mercantil. ¿Sí? Y luego pone un tercer ejemplo, el de la casa y el de los ríos. Dice Lepage, en Europa, la casa pertenece al propietario del terreno, aun cuando el derecho de casa se organice colectivamente en el marco de asociaciones privadas sometidas a ciertas regulaciones públicas. En Inglaterra, este principio de propiedad privada de los recursos del medio natural se aplica también al agua. Los ríos son propiedad de los ribereños, reunidos en asociaciones beneficiarias, no solo de los derechos de pesca, sino igualmente del uso del agua. En los Estados Unidos, por el contrario, mediados de la década de los 80 del siglo pasado, la pesca y la caza son actividades totalmente libres, totalmente libres. Y claro, eso ha llevado a una mayor, digámoslo así, depredación del medio ambiente relacionado con la caza y los ríos en Estados Unidos de lo que sucede en Europa. ¿Sí? El factor de protección más importante de los recursos naturales, ya se trate de la fauna o de la flora, es su separación de cualquier sistema de apropiación colectiva. Las especies que desaparecen son aquellas que no tienen ningún derecho específico de propiedad que las proteja. Las que sobreviven y prosperan se encuentran, por el contrario, de una u otra forma, comprendidas en una esfera de derechos individuales y exclusivos, beneficiándose con ello de la tendencia natural de los seres humanos a buscar su propio interés. Ya responda a motivos esencialmente mercantiles, como los animales de reproducción, los pollos de los que hablaba yo hace un momento, o a razones más nobles de defensa de la naturaleza. ¿Sí? Al contrario de lo que generalmente se mantiene, la solución de los problemas de la degradación del entorno, de la sobreexplotación de los recursos naturales o de la destrucción de animales salvajes ha de pasar por una extensión de los procedimientos de apropiación privada en todas aquellas partes en las que sea técnicamente posible. Ahora, claro, este es el tema. En todas aquellas partes en las que sea técnicamente posible. Y aquí regreso al tema del aire contaminado. A ver, se puede privatizar perfectamente bien los pollos. Se puede privatizar perfectamente bien las gallinas. Se puede privatizar perfectamente bien los conejos. Se puede privatizar perfectamente bien el ganado. Inclusive se pueden hacer en el mar granjas, ¿sí?, privadas en las cuales, ¿sí?, se cultiven, llamémoslo así, peces. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con el aire? A ver, técnicamente es posible privatizar el aire y que entonces fuera propiedad de alguien cuyo interés sería evitar su contaminación. ¿Para qué? Pues no solo para que él se beneficie de respirar aire limpio, sino para que se beneficien los demás. Pero ¿qué supondría que se privatizara el aire, generándose en el propietario del aire los incentivos adecuados para cuidar el mismo y evitar su contaminación? Ahora, claro, no basta con privatizar el aire, suponiendo que técnicamente fuera posible, para que se termine el problema de la contaminación. Porque, a ver, vamos a suponer que fuera técnicamente posible privatizar el aire. Sí. Bueno, a ver, la contaminación del aire no tiene su causa en el hecho de que el aire sea un bien colectivo, sino en que, por ejemplo, ciertos modos de producción, para decirlo en términos marxistas, usan técnicas contaminantes. Y es esa técnica contaminante, que es un problema técnico ingenieril, la causa de la contaminación, no el hecho de que el aire sea un bien público. Entonces vamos a suponer que técnicamente fuera posible privatizar el aire. Y que a partir del día de mañana, a partir del primer minuto del día de mañana,
yo soy el propietario del aire. Bueno, a ver, ¿eso qué supondría? A ver, la propiedad, como ya lo vimos en alguna otra sesión, supone, digámoslo así, el poder excluir a los demás de usar, disfrutar y disponer de ese recurso que es mío. ¿Eso es posible con relación al aire? Si el aire se privatizara a mi favor y a partir del primer minuto del día de mañana yo fuera el propietario del aire, ¿podría yo excluirlos a todos ustedes de usar, disfrutar y disponer de ese recurso? No. A ver, el aire y el oxígeno que está en el aire es el satisfactor que satisface la necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, que es la necesidad de respirar. A ver, podemos sobrevivir más tiempo sin beber que sin respirar. Podemos sobrevivir más tiempo sin comer que sin respirar. Podemos sobrevivir más tiempo sin descansar y dormir que sin respirar. Y aquí tenemos las 4 necesidades más apremiantes del ser humano. ¿Sí? Respirar, beber, comer, descansar y dormir. El aire satisface la necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos y mientras no nos acabemos el aire limpio por aquello de la contaminación, el aire no está sujeto al fenómeno de la escasez. Entendiendo el fenómeno de la escasez como el hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Afortunadamente, el aire, con el cual satisfacemos la necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, que es la necesidad de respirar, no está sujeto al fenómeno de la escasez. A ver, alcanza para todos, en las cantidades que cada uno necesita, y es totalmente gratis. No sucede ya lo mismo ni con los alimentos ni con el agua. Los alimentos y el agua sí están sujetos al fenómeno de la escasez. De entrada, quien quiera beber y quien quiera comer tendrá que pagar un precio por lo que bebe y lo que come. No sucede eso con el aire. Entonces, claro, si se privatizara el aire a favor de alguien, ¿podría ese alguien excluir al resto de la humanidad de usar, disfrutar y disponer de ese recurso como cada quien crea más conveniente? Pues no. Técnicamente no es posible privatizar el aire. Por lo tanto, ¿sí?, el argumento de los liberales, que sí es válido para muchos otros recursos naturales, la mejor manera de preservarlos, mejorarlos y multiplicarlos es por medio de la propiedad privada, al aire no aplica. Al aire no aplica, ¿sí? ¿Por qué el Estado, y en concreto los gobiernos, no pueden hacer nada? ¿Se puede confiar en el Estado y en las intervenciones legislativas de los poderes públicos para solucionar los problemas del entorno, los problemas ecológicos? También en este caso, la respuesta es inmediata: no.
porque las reglamentaciones públicas no son más que una forma atenuada de propiedad colectiva. Y el tipo de propiedad que se necesita para preservar de la mejor manera posible ciertos recursos naturales es la privada, no la colectiva. Dice, si fuera verdad que la contaminación es un producto natural del régimen capitalista y de la libertad de los hombres para perseguir sus propios fines, este tipo de problema debería haber desaparecido en una sociedad socialista, lo que mencionaba yo hace rato, en la que la propiedad privada y el beneficio hubiesen sido abolidos. Ahora bien, esto no es en absoluto lo que se puede observar, sino todo lo contrario. ¿Sí? Y entonces te presenta aquí, ¿sí?, datos que no voy a repetir, de lo que sucedía a mediados de los años 80, antes de la caída del muro de Berlín, en la Unión Soviética. ¿Sí? Nos encontramos de esta forma con que, mientras los economistas analizan tradicionalmente los problemas de contaminación y de medio ambiente como un fenómeno específico que refleja un fallo de los mecanismos de la economía de mercado, parece claro que las cosas son todavía peores en los países en los cuales la estatización, gubernamentalización, hubiera debido poder evitar a la colectividad las faltas y los errores de los países capitalistas. Dejar la propiedad de los recursos naturales en manos de los dirigentes públicos, aunque hayan sido democráticamente elegidos, no es una solución satisfactoria. ¿Sí? No es una solución satisfactoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni los funcionarios, ni los políticos que en principio controlan esos recursos naturales son los verdaderos propietarios de los mismos, aunque tengan la capacidad de decisión. La vigilancia necesaria para que se cumplan con exactitud su misión, preservar esos recursos naturales, no les va a reportar ninguna ventaja en concreto, porque no son suyos. Ninguno se va a sentir preocupado porque las tierras, por ejemplo, estén peor administradas de lo que podrían estarlo. Lo que cuenta para el hombre político son sus posibilidades de ser reelegido y, por lo tanto, la relación de fuerzas entre los diferentes grupos que están en competencia para el uso del espacio, para el uso de los recursos naturales, y no el saber si las tierras o los recursos naturales están explotadas de forma compatible con la conservación de su equilibrio ecológico a largo plazo, de su equilibrio ecológico a largo plazo. Un bien colectivo administrado por el Estado y en concreto por el gobierno en turno, no deja nunca de ser un bien colectivo, aun cuando el Estado funcione con criterios, ¿sí?, perfectamente democráticos. Un bien colectivo que es también víctima de la famosa tragedia de lo común. La tragedia de lo común. Insisto, a ver, ¿qué incentivos tiene un propietario privado para preservar, mejorar y multiplicar los recursos naturales de su propiedad, sobre todo si los explota con afán de lucro? Todos. Porque si los explota con afán de lucro y logra lucrar con ellos, tiene de entrada que reponer aquellos recursos que ya explotó.
Porque si los quiero seguir explotando con afán de lucro, pues tengo que reponer los recursos que ya exploté. ¿Y qué quiere decir que ya exploté? Que ya le ofrecí a alguien, que ya le vendí a alguien y que ya se están consumiendo. Pero ¿qué incentivos tiene, ¿sí?, un funcionario público que no es el dueño de esos recursos naturales que se le encargaron, ¿sí?, y de los cuales no obtiene ningún provecho? No son suyos y no obtiene ningún provecho. No hay propiedad privada y no hay afán de lucro. ¿Qué pasa cuando se separa la propiedad de la administración de los recursos? ¿Quién tiene incentivos más fuertes para, insisto, en estas tres cosas: preservar, mejorar y multiplicar los recursos? ¿Quién es el propietario de los mismos y realmente tiene el derecho de propiedad sobre los recursos? ¿O quien solamente fue designado, vamos a concederlo de manera democrática, para administrar en beneficio de todos esos recursos? Ahora, ¿cómo medir el éxito en eso de administrar en beneficio de todos esos recursos? ¿Sí? Bueno, pues tal vez aplicando unos métodos de preservación draconianos, que nadie lo toque. Pero a ver, preservar o explotar en beneficio de todos. Porque, a ver, en beneficio de todos conviene preservar limpio, no contaminado, el aire que respiramos. Pero si yo lo que quiero es explotar en beneficio de todos, por ejemplo, los habitantes de un país, uno de sus recursos naturales, como podría ser el petróleo, no, hay que explotarlo. Hay que explotarlo. ¿Sí? ¿Y cuál es la mejor manera de explotar un recurso natural? Si quien lo explota está motivado por el afán de lucro, o si quien lo explota está motivado, llamémosle así, por un afán de beneficio social, cualquier cosa que esto signifique. ¿Sí? Ahora, a ver, hablando de los recursos naturales, por ejemplo, el petróleo, pues es un hecho que ese recurso natural está ahí como un don de la naturaleza. No es producto del trabajo de alguien. La gasolina, esa sí ya es producto del trabajo de alguien. Pero el petróleo, como un recurso natural, pues está ahí como un don de la naturaleza. Y tal vez se podría pensar, ¿sí?, pues que como es un don de la naturaleza y no es producto del trabajo de alguien, pues habría que explotarlo en beneficio de todos aquellos que integran ese país, ¿sí?, en cuyo subsuelo se encuentra el petróleo. Bueno, ¿y cuál, suponiendo que aceptemos esto, cuál sería la mejor manera de explotar el petróleo en beneficio de todos? A ver, por medio de una empresa monopólica del gobierno, que vendiese el petróleo con utilidades, es decir, que el precio al que vende el barril es mayor al costo de producción o de extracción del mismo, y que esa utilidad se repartiera igualitariamente entre todos los habitantes del país. O que se permitiera a empresas privadas compitiendo entre sí explotar el petróleo y se les cobrara una renta que se repartiría entre todos los habitantes del país. Y aquí sí creo yo que hay que hacer una distinción al hablar de la propiedad privada
Porque, a ver, a mí me queda muy claro que aquello que es producto del trabajo de alguien, ¿sí? Ese alguien tiene todo el derecho al derecho de propiedad sobre eso que es el producto de su trabajo. Ahora, a ver, el petróleo no es producto del trabajo de alguien. Pero ojo, buscarlo, encontrarlo y extraerlo, eso sí ya es producto del trabajo de alguien. Porque con la gran mayoría de los recursos naturales sucede algo muy interesante. En su estado natural sirven de muy poco. Sobre todo si deben servir para satisfacer necesidades. A ver, el petróleo en su estado natural, a 5,000 metros de profundidad, ¿sí?, en el Golfo de México, no te sirve de nada. Tienes que buscarlo, tienes que encontrarlo, tienes que extraerlo, convertirlo en gasolina y entonces sí, ya sirve para algo. Cierto, el petróleo como recurso natural no es producto del trabajo de alguien. Pero ya convertido en gasolina, sí es producto del trabajo de alguien. El que lo buscó, el que lo encontró, el que lo extrajo y el que lo convirtió en gasolina. ¿Sí? Y el que lo convirtió en gasolina, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, si alguien descubre yacimientos petroleros y todavía no son propiedad de alguien, ¿tiene o no tiene derecho a los mismos? O por ser el petróleo un recurso natural, un don de la naturaleza, que está ahí en el subsuelo del país, pues habría que explotarlo en beneficio de todos. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la mejor manera, ¿sí?, de explotarlo en beneficio de todos? ¿Sí? En beneficio de todos, ¿sí? Un bien colectivo administrado por el Estado no deja nunca de ser un bien colectivo, aun cuando el Estado funcione con criterios perfectamente democráticos. Y un bien colectivo, que es también, y los bienes colectivos son también víctimas de la famosa tragedia de los comunes. ¿Qué incentivo tiene un funcionario público de preservar de la mejor manera posible, mejorar de la mejor manera posible y multiplicar de la mejor manera posible algún recurso natural, ¿sí?, bajo su administración? Bajo su administración, ¿sí? Y para terminar, déjenme compartir con ustedes este ejemplo histórico que pone Lepage. Y repito lo que ya dije hace un momento. Dice, el factor de protección más importante de los recursos naturales, ya se trate de la fauna o de la flora, es su separación de cualquier sistema de apropiación colectiva. Las especies que desaparecen son aquellas que no tienen ningún derecho específico de propiedad que las proteja. Las que sobreviven y prosperan se encuentran, por el contrario, de una u otra forma comprendidas en una esfera de derechos individuales y exclusivos, beneficiándose con ello de la tendencia natural de los seres humanos a buscar su propio interés, ya responda este a motivos esencialmente mercantiles, como los animales de reproducción, por ejemplo el ganado, o a razones más nobles de defensa de la naturaleza. Y un buen ejemplo de esto es el de los Galápagos del Caribe. Esta especie es muy codiciada tanto por su carne como por su cuero. Estas tortugas salvajes eran extremadamente abundantes hace solo 2 siglos. Actualmente están en vías de desaparición,
hace algunos años, esto fue escrito a mediados de la década de los 80 del siglo pasado, hace algunos años, un americano instaló un cultivo marino especializado en la reproducción de estas tortugas en una de las Islas Caimán. Es decir, creó una granja, llamémosle así, para crear este tipo de tortugas. Su salida más importante, el mercado americano. ¿A quién ofrecía la carne y el cuero de estas tortugas? Sobre todo en el mercado estadounidense. Las grandes asociaciones americanas de defensa de la naturaleza se han sentido enormemente preocupadas por el hecho de que se pueda ganar dinero explotando animales tan inofensivos como puede ser una tortuga. Resultado, se inició una gran campaña nacional para que el presidente Jimmy Carter prohibiera las importaciones de la carne y del cuero de estas tortugas que eran criadas en una granja en las Islas Caimán. La campaña dio sus frutos. La prohibición se consiguió en nombre de la defensa de la naturaleza y contra su explotación comercial. Prohibido importar carne y cuero, ¿sí?, de las tortugas, ¿sí?, criadas en esta granja en las Islas Caimán. Consecuencia, como la demanda no ha desaparecido, el mercado americano se abastece en la actualidad de importaciones ilegales de los Galápagos abatidos fraudulentamente en las playas del Caribe. ¿Sí? De nuevo, esta especie está en peligro de desaparición. Porque en el momento en el cual tú tienes una granja que es de tu propiedad, ¿sí?, dedicada a la explotación comercial de estas tortugas, ¿sí?, lo que está garantizado es la preservación de la especie, por más que se tengan que sacrificar, ¿sí?, tortugas individuales. Pero están dados todos los incentivos para que preserves, ¿sí?, mejores e incrementes, ¿sí?, este tipo de recurso natural que es la tortuga. Se prohíbe la importación legal de la carne y el cuero que se obtienen de la explotación comercial de las tortugas, pero como la demanda sigue en pie, pues se crea un mercado negro, ¿sí?, que se abastece ya no de la granja, sino de las tortugas que están como un bien libre en las playas, ¿sí?, de las islas del Caribe. Nuevamente, la explotación de lo común. Y la explotación de lo común tiende a ser sobreexplotación porque están dados todos los incentivos para explotar lo más rápidamente posible ese recurso, no para preservar, mejorar y multiplicar el mismo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos en esta sesión de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado al capítulo 9 del libro de Henry Lepage, cuyo título, me refiero al del capítulo, es Capitalismo y Ecología? Privaticemos el entorno, privaticemos el entorno, ¿sí? Dice Lepage, ojo, escrito a mediados de los años 80 del siglo pasado. Privaticemos el entorno está a punto de convertirse en el lema de la nueva generación de ecologistas americanos. Habría que ver si esto que dijo Lepage en la década de los 80 del siglo pasado realmente fue realidad. El argumento de estos verdes de nuevo cuño es muy simple. Responsabilizando al capitalismo de todas las degradaciones de nuestro entorno natural,
los ecologistas yerran en su objetivo, ya que la propiedad privada es, de hecho, el mejor aliado de su causa. Por lo que luchan los liberales y los partidarios de la economía de mercado es también por la ecología. A ver, economía, el mejor uso posible de los recursos escasos. Ecología, la mejor preservación posible de los recursos escasos. Y tanto el mejor uso de los recursos escasos como la mejor preservación de los recursos escasos se logra a través de la propiedad privada. Y no solamente de la propiedad privada, sino, muy importante, el afán de lucro. El afán de lucro, ¿sí? Bueno, hasta aquí esta sesión de este capítulo de este ciclo del Círculo Bastiat, y en la próxima terminaremos de ver el capítulo número 9, para luego entrarle al capítulo número 10, propiedad, mercado y moralidad, aspectos éticos del derecho de propiedad privada. Por lo pronto, hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.